Amigos de esta videocolumna, soy Guillermo Torres Quirós y feliz 2020. La verdad es que hemos empezado este año, híjole, con una intensidad a nivel mundial que bueno, pareciera que este año será un año muy completo. Y empecemos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y en esta ocasión, primero vamos a hablar de qué espera el mundo, qué espera México, qué esperamos todos para 2020, más allá de los deseos siempre grandiosos de la paz, la prosperidad, el progreso, la alegría y la sintonía de las naciones y los individuos. Es importante mencionar qué nos espera en materia política nacional y también hay que decirlo, empezamos este año con un tema internacional muy fuerte. Arrancó 2020 con esta acción que hace el ejército norteamericano, que hace el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, de acabar nada más y nada menos con quien era el jefe de las, de los cuerpos de élite militares de Irán. Primero hay que hacer una aclaración importante. No pensemos, no hagamos una equiparación entre Occidente y Oriente pensando que es igual, no. El manejo político de Oriente es distinto. Como es distinto, a veces las fuerzas militares también llevan las fuerzas diplomáticas y las relaciones. Y en el caso de este importante personaje, Qasem Soleimani, pues él era, digamos, una figura dentro del ejército, pero también dentro de la propia política de Irán, y era la vinculación directa con el gobierno, por ejemplo, de Irak o los gobiernos de la región. Y la verdad es que este personaje ya era un recurrente por la molestia que provocaba sus acciones militares, no de ahorita, desde hace más de una década. Y lo que hizo el gobierno norteamericano fue acabar con este personaje y obviamente las consecuencias pues se iban a dar, y las consecuencias fueron pues la reacción de un gobierno iraní que, hay que decirlo, días antes había anunciado, como lo ha hecho en muchas ocasiones a través de su historia reciente, de decir que pues eso de las armas nucleares pues lo iban a retomar. Y eso no gustó a un Donald Trump, que ahí es donde viene un punto importante de análisis para lo que viene en 2020. Y es que Donald Trump será el personaje político internacional relevante en gran parte porque 2020 es el año de su reelección. Sabremos en noviembre de este año si Donald Trump sigue al frente del gobierno de los Estados Unidos o si alguna figura demócrata, porque todavía no se ve con claridad quién vaya a ser el candidato de los demócratas, le arrebata la Casa Blanca. Y entonces toda la acción de Donald Trump va a ir en búsqueda de votos. Y en el caso de este ataque a Irán, claro que hay votos, porque en el sentimiento de la gran parte de los norteamericanos, la guerra y el sentido de, pues digámoslo así, de ser una superpotencia, no solamente en materia económica, sino en materia militar, emociona a muchos de esos electores, que son los electores, digamos, el voto duro de los republicanos, y que obviamente Trump sabe perfectamente que lo necesita. Y bueno, Irán no se quedó con los brazos cruzados, empezó a hacer algunas acciones militares, pero Donald Trump dio un mensaje muy clarito: donde más pega es el dinero, no habrá una tercera guerra mundial. Y aquí hay que decirlo, nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia. Sí, Rusia, China son actores importantes en el escenario mundial, pero todavía están a unos años de alcanzar a los Estados Unidos en toda esta materia de que es la materia bélica, lo que significan las guerras. Y menciono el caso de Donald Trump porque obviamente México será, como lo fue en 2019, la piñata favorita de ataque por parte de Trump y sus aliados. ¿Y por qué digo que la piñata favorita? Porque obviamente cualquier cosa que le traiga votos, Donald Trump recurrirá al hecho fácil de tener a México como su vecino y como su aliado comercial a la de fuerza, y también porque históricamente pues lo necesita por muchos motivos, no solamente el motivo económico, sino también el motivo político, cultural y social. Y aquí es donde viene un punto interesante en relación al caso Trump. Muchos dirán, es que está en un juicio político que se le han hecho a otras figuras y que va en el Senado de los Estados Unidos a morir, porque tiene mayoría republicana.
pero será recurrente Donald Trump. Así que podríamos decir que en materia internacional, obviamente todo lo que tiene que ver con este tema de la reelección de Trump y sus efectos en el mundo, pues será nota importante, como también hay que decirlo, será el cono sur y será todavía esta dinámica de los gobiernos latinoamericanos que son pues de alguna manera señalados y vinculados y pues que reflejan de alguna manera la decadencia en el caso de Venezuela, la decadencia de estos gobiernos de tinte socialista. Veremos la llegada ahora, el retorno del kirchnerismo a Argentina. Vemos qué tanto hará Bolsonaro para darle sus golpes en la región a los que no piensan como él, que es contrario a un Maduro. Y también veremos qué pasa en lugares como Chile, como Bolivia, que todavía está en este conflicto con Evo Morales. E incluso veremos los efectos, por ejemplo, de que iniciando 2020, España ratifica a Pedro Sánchez, que hizo una alianza con la izquierda y con los grupos golpistas para poder llegar al gobierno español y mantenerse, y eso será sumamente polémico. ¿Qué pasará en México en 2020? Bueno, pues hay varios datos importantes que hay que considerar. Primero, hablemos del tema económico. 2019 no crecimos. 2020 la apuesta es que el crecimiento será de un 2%. Es la apuesta de algunos especialistas e incluso miembros del gobierno. La gran pregunta es, ¿seguirá esta tendencia a la baja de no crecer o sí se darán los impulsos? Aquí es importante mencionar que en el primer trimestre del 2020 llegarán las calificaciones por parte de estos organismos internacionales, muchos de estos privados, que dan las famosas calificadoras, que dicen quién sí está haciendo bien su trabajo y quién no, y en este caso pues será evaluado como lo ha sido desde hace mucho tiempo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las únicas empresas del Estado mexicano, y que son un símbolo, por cierto, para la Cuarta T, por lo que representa, por lo que simboliza de alguna manera el tema energético. Y a esto habría que apuntalar, pues vamos a ver si el tren Maya, el tren transísmico, si el aeropuerto de Santa Lucía empiezan a verse reflejados en el atractivo económico de los inversionistas para 2020. Así que es un año importante en materia económica, porque si el gobierno, si la administración de la Cuarta T tiene un segundo año negativo, no les quiero contar qué pasará en 2021, en el que también, por cierto, se renovará el Congreso. Y ahí sí, ojo, López Obrador tendría que hacer muchas malabares y muchas acciones y estrategias para poder de alguna manera seguir teniendo su alta popularidad. Y hablando precisamente del proceso electoral, si bien en 2020 tenemos renovación de ayuntamientos en Hidalgo y tenemos renovación del Congreso de Coahuila, y elecciones muy locales, muy pequeñas, pues vamos a estar viendo la cocinada, vamos a estar viendo cómo se empiezan a hornear el proceso para renovar a 14 y tal vez 15 gobernadores, porque todavía está en litigio Baja California. Pero los 14 estados serán, pues prácticamente, estamos hablando casi la mitad del país que renuevan gobernador, y esto se pondrá interesante porque pues la grilla, el cabildeo y la acción política estará al por mayor. Pero ojo, también en 2020 se renueva la dirigencia de Morena, una dirigencia que tenía que haberse cambiado desde el año pasado, pero que sus conflictos internos impidieron este proceso. Y bueno, pues en 2020 vamos a ver entonces en los hechos quién se termina adueñando de Morena, el brazo electoral de la Cuarta T. Y además de uno me dirá, bueno, pues el dueño de Morena es López Obrador, pero López Obrador lo ha dejado un poco suelto y está ahí dentro del paquete una serie de personajes de grupos políticos que luchan por el control de Morena, porque saben que el 2021 las candidaturas es importante, es un paso para su estructuración, para renovarse y mantenerse en el 2024.
Entonces, el proceso electoral previo del 21 lo veremos en el 20, veremos la lucha de poderes y también es la oportunidad histórica para que la oposición actual, llámese el PAN, llámese el PRI, Movimiento Ciudadano y todos los demás partidos, pues hagan algo distinto para que el electorado diga, híjole, con estos me voy. Por cierto, también en 2020 sabremos si el quitar el dinero, el recurso público a los partidos se ve cristalizado. Este sueño de López Obrador de que los partidos políticos no tengan tanto dinero se cristaliza, ¿no? Recordemos que en 2019 hubo un intento y los propios aliados de López Obrador, como el Partido del Trabajo, dijeron, nanáis, no le entramos al tema porque perder los millones de pesos que se obtienen, pues de qué vamos a vivir si aparte el gobierno de la 4T no está dando prenda suelta a los aliados de Morena. Y bajo esta dinámica del 2020 hay un tema sumamente delicado, que también si no brinca este año, si este año no se hace una recomposición, si no se hace un cambio en la estrategia, híjole, cuidado, y me refiero al tema de la seguridad, un tema que es sensible, es un tema que es el tema, yo diría, que mayor peso tiene en el día a día, junto al tema económico, porque el tema económico afecta el bolsillo, pero ¿de qué sirve tener el dinero en el bolsillo si al salir de la casa me van a asaltar? Entonces, por eso el tema de la seguridad es un tema que impacta muchísimo a la gente y que es muy sensible. Y arrancado 2020 vimos matazones como lo vimos en el año pasado y lo hemos visto en años anteriores. 2019 fue el año del récord de homicidios dolosos en la historia reciente de nuestro país. ¿Qué va a pasar ahora con 2020? ¿Un cambio de estrategia? Bueno, pareciera que los señores encargados del tema de seguridad no la están llevando bien entre sí. Y qué fuertes declaraciones hizo el fiscal general Alejandro Gertz Manero al respecto, haciendo crítica de la presunción de inocencia y podríamos decir de un personaje que se ha convertido en un estilo de Fray Torquemada del siglo XXI y que es un personaje que hay que tomarlo en cuenta. Me refiero a Santiago Nieto, este responsable de la Unidad de Investigación Financiera que ante cualquier amenaza, cualquier movimiento, menciona que está investigando a alguien fuerte y pues es un poco lo que le gusta también a la población, ver que se haga justicia con personajes corruptos que todos sabemos hicieron de las suyas. Y la verdad es que este gobierno no ha parado de señalar a personajes de todo tipo de talla. No olvidemos que ya tienen a prisión a Rosario Robles, a Juan Collado e incluso las investigaciones abiertas contra personajes como Raimundo Collins, quien fue una pieza clave en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, o incluso a investigar a otro tipo de actores y figuras como la propia Martha Sagún, la ex primera dama de este país. ¿Qué pasará? No sabemos, pero que se utilizan esas herramientas y esos elementos, ahí están. Ojo, una cosa agarrar esos peces gordos, pero si no se cambia la estrategia, si en nuestro día a día no sentimos esa tranquilidad, híjole, por muchas detenciones de figuras polémicas, por muchas investigaciones, pues esto quedará un poco en el olvido. Y hablando precisamente de esta parte del olvido y de esta parte de esta articulación de sucesos, también en 2020, en los próximos días, veremos qué tanto impacto tendrá figuras de la sociedad civil como Javier Sicilia. Ese Javier Sicilia que recordamos que en el gobierno de Felipe Calderón señaló la lucha contra el crimen organizado e hizo polémica esta campaña de no más sangre, no más guerra. Bueno, pues ahora contra la 4T, ¿qué pasará al respecto? Como también, ¿qué pasará con esta reunión de los de Varón con López Obrador? La verdad es que son temas muy sensibles y si no vemos al gobierno hacer y tomar al toro por los cuernos, híjole, la verdad es que la situación no va a ser de las mejores para todos. ¿Qué esperamos en 2020? Pues esperamos también que la 4T tenga que ponerse ya, estructurarse y adecuarse y basificarse si quiere seguir siendo el mandamás. ¿Y a qué me refiero con esto? Arrancó muy mal con eliminación del Seguro Popular y la creación de este instituto
de atención a la salud, que sustituye el INSABIN, que destituye al Seguro Popular. Y bueno, pues esta dinámica de que de repente se le empezó a cobrar más dinero a la gente, más cuotas, se elevaron las cuotas de una forma extraordinaria en los hospitales públicos, pues de alguna manera empieza a mover, y el propio presidente tiene que salir a aclarar ciertas cosas. Ojo, López Obrador, si no se cumplen las promesas en este 2020, híjole, el tema va a ser un tema preocupante. López Obrador prometió en campaña que nadie en México iba a estar sujeto a reglas de operación para recibir apoyo económico, y principalmente apoyo en el tema de salud. Y bueno, pues no lo estamos viendo así. ¿Qué pasará también con el tema de los famosos sucursales bancarias, de estos cambios que se hicieron a Bansefi y a todos estos organismos de bancos del Estado mexicano de apoyo con esta Secretaría del Bienestar? Estamos hablando de la creación de una gran cantidad de sucursales bancarias para sustituir lo que había hecho o está haciendo todavía este acuerdo con Banco Azteca. ¿Es necesario generar tantas sucursales bancarias, o simple y sencillamente aplicando la tecnología se podrían hacer algunas cosas? Lo que es un hecho es que este año pareciera será el gran reparto de apoyos sociales en vísperas del 2021, y de lo que dije hace un momento, la renovación de gobernadores y la renovación también del Congreso en el 2021. 2020 es un año importante, es un año clave para muchos, y yo diría para todos, distintos rubros y en la vida diaria. 2020, que aparte suena pues como el fin o el inicio de una década, habrá polémica al respecto, será un año en el cual los mexicanos tendremos que hacer una verdadera evaluación de lo que está pasando, lo que hemos hecho en los primeros 20 años del siglo XXI. Con esto quisiera yo prácticamente terminar esta primera videocolumna del 2020. Deseándoles, como siempre, el mejor de los ánimos para este año: paz, prosperidad, progreso y mucha salud, mucho bienestar. Pero sobre todo, hay que desearnos a todos un espíritu de unidad. Espíritu de unidad que, por cierto, le ha costado al presidente cuando hace sus diferencias entre fifís y chairos, conservadores y liberales. Un verdadero aspecto de unidad que no divida, no polarice. Eso es lo que deberíamos realmente de motivarnos todos los mexicanos a que se construya en el 2020. Porque un país polarizado, con crisis económica, crisis de seguridad, con una mala imagen a nivel internacional, pues no nos depara lo mejor de los destinos. Recuerden que pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en la tercera emisión de Grupo Imagen 90.5 con Esteban Arce. También pueden bajar mis comentarios en Radio Anáhuac, en los podcasts de Realidades y Coyunturas, que están en varias plataformas. Y pues estamos aquí para lo que viene en todo 2020.